Hola, querida familia. ¿Sabía usted que el dolor emocional es inevitable, pero el sufrimiento sí lo podemos evitar? Voy a ver cómo se lo explico brevemente. Cualquier ser humano puede pasar por situaciones adversas desde la infancia, que fue una niña o un niño maltratado, que también sufrió abuso sexual, experiencia de divorcio de los padres, la pérdida por muerte de uno de ellos, o por emigración, o un padre o una madre que no se quedó a criar a los hijos y lo dio la patria potestad a uno de los dos, pero el otro se desapareció. O sea, está vivo, está ahí, pero es un padre o una madre ausente. Posteriormente también van a surgir situaciones dolorosas que tienen que ver con el trabajo, con despido, puede ser también una persona que haya perdido su riqueza. Muchas situaciones pueden pasar y en ese momento que se está experimentando la vivencia, pues vamos a sentir dolor emocional. Ahora bien, el tiempo transcurre, pasan años, pero las personas siguen reexperimentando ese acontecimiento como si estuviera ocurriendo ahora, algo que pasó hace 20, 30 años. Entonces se vuelve como a traer ese dolor al aquí y el ahora, pero ya eso es sufrimiento. Usted está sufriendo dos veces. La resiliencia es conocer, saber, experimentar, aprender de lo que pasó y llevar una vida diferente, no mantenernos trayendo la experiencia una y otra vez, porque vamos a experimentar las mismas sensaciones de dolor, de frustración, de llanto, de tristeza, de culpa, de vergüenza, de desvalorización. Dependerá de lo que usted haya experimentado en ese pasado. Entonces sufrir implica volver a experimentar lo mismo. Entonces eso sí usted lo puede evitar, porque ya el pasado ocurrió, el acontecimiento ocurrió y usted experimentó ese dolor en ese momento. Pero no vamos a cargar con el sufrimiento. ¿Para qué? Para perder el sentido de la vida, para restregarse por qué no hice o por qué me hicieron, por qué mis padres no fueron diferentes, por qué no hice tal cosa para evitar un divorcio. Todo eso es ya en vano, porque ya pasó, no lo podemos modificar, pero cada vez que se está cuestionando y está reexperimentando aquello como una frustración que está en el aquí, el ahora, eso es sufrimiento. Entonces, ¿para qué sufrir si ya pasó? Por eso deben preservar esta idea que aprendí del doctor Eduardo Calixto y aprendí del doctor Boris Cyrulnik, que decían: el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Aprendamos de estos dos científicos, estos dos señores que nos enseñan que podemos cambiar la realidad que vivimos en el aquí y el ahora y ser más felices y vivir en calma. Nos vemos la próxima semana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, tu esperanza mía,
y castillo mío, mi Dios en quien confío. Tú eres Alfa y también Omega, eres el principio y el fin, no hay nadie como tú. Eres Alfa y también Omega, eres el principio y el fin, no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Señor. El que fue antes y el que ha de venir, Jesús de Nazaret. Del omnipotente Dios, diré yo a Jehová, tu esperanza mía y castillo mío, Dios en quien confío. Tú eres Alfa y también Omega, eres el principio y el fin, no hay nadie como tú. Eres Alfa y también Omega, eres principio y el fin, no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, mi Jesús. Nadie como tú, Señor. El que fue antes y el que ha de venir, Jesús de Nazaret. Alfa y también Omega, principio y el fin, no hay nadie como tú. Eres Alfa y también Omega, eres principio y el fin, no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, mi Jesús. Nadie como tú, Señor. El que fue antes y el que ha de venir, Jesús de Nazaret. ¡Oh, caramba! ¡Qué tristeza! Esto es escalofriante. Ya nadie respeta a nadie. La cosa no es como antes. Antes se respetaban los mayores, se protegía al pequeñito, cada cosa en su lugar. Todo era tan bonito. Si llegaba a un lugar, para todo era permiso. Ahora la gente llega ni siquiera un saludito. Si pedía un vaso de agua, te lo daban con amor. Ay, ahora si lo pide, el otro piensa lo peor. Cómo han cambiado las cosas. Ya nadie obedece a nadie. Fácilmente cualquier chamaquito te recuerda a tu madre. Qué tristeza siento yo al ver cosas como esta. Mantengamos los valores. Soy Melena, el poeta. Señoras, seguimos en esta hermosa tarde compartiendo temas con todos ustedes y ahora nos toca pues el detalle de dar la bienvenida a Pilar Sánchez, quien viene desde la Fundación Ángel de la Guarda. Qué bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto y creo que desde el nombre pues hay indicación de que hay esperanza, de que hay esa entrega total para todo el que pueda necesitar esa ayuda. Y así es, amén.
Yo estoy muy complacida de la invitación y de estar compartiendo contigo y con todos los televidentes pues que domingo tras domingo sintonizan este espacio. Pues cuéntanos cómo funciona, a qué se dedica esta fundación y sobre todo esa dedicación que hacen ustedes. Bien, la Fundación Ángeles de la Guarda es un proyecto del cielo, así yo le llamo, porque justamente cuando nosotros decidimos primero empezar por el nombre, nos dan como decreto, la fundación nos dan el nombre y justamente es el día de la celebración de los ángeles custodios. ¡Ah, qué maravilla! Entonces ya desde ahí sabíamos que veníamos con el respaldo de nuestro Señor. Y la Fundación Ángeles de la Guarda nace a raíz del suicidio de mi hermano. La fundación se dedica a la prevención de suicidios. Justo por esa experiencia que yo atravesé y que atravesó toda mi familia, pues entonces yo asumí esta misión de llevar orientación, de llevar prevención a todas las familias, a todos los lugares donde puede existir un posible suicida, una persona que en ese momento vea su mundo desesperanzado, pues nosotros estamos ahí para socorrerles. Esa es la misión de la Fundación Ángeles de la Guarda. Qué bueno, pues entonces tienen un gran compromiso. Así es. Porque socialmente son muchos los estragos que en esos términos pasan las familias y a veces no saben cómo van a enfrentar este tipo de situaciones. Qué bueno que pueden encontrar de la mano de ustedes la orientación. ¿Cómo hacen para funcionar? ¿Ustedes se basan en la terapia o es en la orientación? ¿Cómo hacen para darle la asistencia a las personas? Hacemos un poquito de todo, puesto que nosotros trabajamos en orientación y también trabajamos con un equipo de profesionales de la salud mental. Trabajamos ya lo que son las terapias dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces nosotros tenemos los servicios para cada uno de ellos. Nosotros nos gusta mucho trabajar en la prevención porque es donde radica realmente el trabajo nuestro. Pero una vez llegan personas que han intentado suicidarse o familias que han perdido un familiar por un suicidio consumado, también damos apoyo. O sea, nosotros no solamente nos quedamos en la orientación, en la prevención y en la asistencia a posibles personas que estén expuestas al tema del suicidio, sino que también acogemos a las familias que han sufrido este flagelo, porque lamentablemente, según indican las estadísticas, el suicidio no solo afecta a la familia del familiar que falleció, sino que afecta a la escuela, tienen más secuelas a nivel social de lo que podría tener otra muerte. De hecho, se considera un acto de violencia que va a repercutir no solo en los familiares, como dije hace un momento, sino en todo el sector y a nivel social también. Bueno, es algo que uno lo puede poner como catastrófico en términos de toda la revolución que representa, porque no es tan fácil llegar a una determinación como esa. Cuando se llega a una opción como esa, ese mundo está muy roto, es un mundo que ha perdido todo hálito de esperanza y lo peor es que no tienes la herramienta para tú poder conectar y salir de esa posibilidad y sobre todo de esa confusión tan grande a la que te abandonas. Fíjate, haces una descripción tan exacta de lo que para mí representa el suicidio, porque justamente una persona que vea la salida a su situación con su propia muerte, realmente le está pasando mal. De ahí que yo soy tan sensible con este tema, sobre todo cuando veo personas que hacen ciertos comentarios despectivos a la persona que ha intentado suicidarse o a los familiares que han sobrevivido al suicidio. Yo siempre me gusta, y lo hago más en este espacio que se promueve la palabra de Dios, que cuando nosotros vemos un David que le dice, que le habla a su alma, cuando nosotros vemos un Elías que sale huyendo de la persecución que estaba en ese tiempo y se esconde en una cueva, ellos también estaban hablando de que estaban pasando un momento muy difícil y que en ese mundo, en ese modo en que ellos se apartaron de la situación, fue también una forma de decirle a los que los rodeaban, la estoy pasando mal. Esto es lo que justamente pasa con una persona que se suicida. Señores, nosotros, el ser humano está desarrollado para la autodefensa. Y cuando vemos a alguien que está mutilando
estas defensas que tenemos por naturaleza, que nos ha dado el Señor, realmente nos debe llamar la atención. Y cuando alguien amenaza con suicidarse, cuando alguien dice, quiero desaparecer, no quiero seguir viviendo, debemos prestarle la atención, porque realmente la única manera de hacer que esa persona desista de esta idea es ayudándolo. Y no es tan fácil. Y no es fácil, No es requiere fácil, realmente. la asistencia de un profesional, pero nosotros desde el hogar podemos empezar a determinar cuáles van a ser esas ayudas que van que va a llegar a esta persona en el momento adecuado. Ok. A nivel de la salud mental sabemos que descubrir o ver la manifestación de una inclinación como esta es 911 por default. Por default. ¿Cómo la familia puede detectar que en su entorno puede estarse desarrollando en alguno de sus miembros quizás este tipo de patología y este tipo de comportamiento? Porque es visto por la sociedad y por muchos que se está haciendo tan común ver esta inclinación de adolescentes, de adultos, o sea, en sentido general, se ve mucho el escenario de querer llegar al suicidio y de ver la gente depresiva en extremos de quitarse la vida. Fíjate, en las últimas estadísticas que presentó la Organización Mundial de la Salud, nos presenta un panorama realmente alarmante. Pues según estos, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Aquí en República Dominicana las cifras también lo son alarmantes. Cada 13 horas se suicida una persona en nuestro país. El suicidio representa la segunda causa de muerte a nivel mundial entre personas de 25 a 29 años. En las familias, yo les llamo, y no quiero con esto crear una paranoia, sino que debemos estar consciente, presente. Y esto una vez lo aprendí aquí con Fray José. Debemos estar conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno, porque somos nosotros los primeros que vamos, si nos ponemos a esto, a detectar una posible conducta, a un posible suicida. Lo primero es que cambia su comportamiento. De repente hay una persona que le gustaba hacer ciertas cosas, drásticamente deja de hacerlo. Abandona la higiene personal. Tiene cambios en el patrón del sueño, tiene cambios en el patrón de los alimentos, no se relaciona, está completamente aislado, que básicamente es lo mismo. Empieza a dar sus pertenencias, a ofrecerlas. También un comportamiento que es muy notorio en esto es que habla de su muerte con frecuencia. Yo no hago nada vivo, esto es muy grande para mí, a mí nadie me quiere. Si ya nosotros con solamente dos de esas señales que yo he mencionado hasta ahora, pudieran mencionar muchísimas más. Sí, a veces pero es un lenguaje también muy negativo. Cambia todo, es muy pesimista. Si nosotros vemos este comportamiento, tenemos que acercarnos a la persona. Hay una estigmatización que imposibilita la prevención del suicidio, porque se tiene la idea de que si se habla de suicidio se promueve. No es así. La única forma que tenemos de prevenir el suicidio es hablándolo. Porque si estamos notando un comportamiento diferente en alguien cercano a nosotros, tenemos que preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo? ¿Hay algo que está mal? Y dependiendo de lo que esta persona pues te dice, entonces continúas con el hilo de la conversación hasta llegar a la pregunta fundamental. ¿Has pensado en suicidarte? Si esta persona te dice que sí, ¿cómo? Entonces cuando te diga el cómo, inmediatamente eso es una emergencia. Hay personas que tienen ambivalencia, que desean morirse, que dicen que se quieren morir, pero realmente lo que están buscando, lo que necesitan es otro tipo de acompañamiento, otro tipo de ayuda. Pero eso no lo determina la persona que le asiste, sino el profesional de la salud. De ahí que se hace tan importante primero el acercamiento a la persona y luego ponerse en contacto con un profesional médico. No, y hay un detalle súper importante, Pilar, y es que en muchas familias, en su entorno, en el seno familiar, hay hijos que lo manifiestan, lo dicen, ven la conducta, van al profesional de la conducta, se le dice y aún así
no le dan el carácter necesario. No, que eso es manipulación, si lo hubiera ido a hacer, lo hace, que eso porque no el que se lo dice dice. no lo hace. Uy, tantas cosas que hay. Tantos mitos y tantas situaciones que mueven a preocupación, porque cuando se pierde una vida por estas circunstancias o porque usted no hizo lo que tenía que hacer en un momento determinado, yo creo que las cosas se complican, sí, y es una batalla que pierde la familia. Así es la familia. Entonces eso se va de generación en generación, es una condición hereditaria, muchas situaciones que se dan dentro del entorno familiar. Entonces yo sí creo que la familia aquí es fundamental. ¿Cuál es la inclinación de ustedes y sobre todo de las herramientas de las que dotan esas familias que van a buscar esa ayuda de manera que ellas puedan aprender a lidiar con estos desafíos y sobre todo con la contundencia de una situación como esta? Bueno, lo primero que nosotros es que determinamos la estabilidad del paciente, porque puesto si se encuentra en una emergencia, atendemos la emergencia, claro, y luego entonces lo atendemos a nivel familiar, porque es necesario aquí para el desarrollo y la eficacia de un buen trabajo psicoterapéutico, el acompañamiento y sobre todo la red de apoyo que viene dando la familia. Nosotros cuando trabajamos con las familias, primero les hacemos ver que esa persona está enferma y la sensibilizamos, porque muchas veces la culpa o él no me quiere, él no está pensando en mí, es lo que prima. Y les hacemos ver que no es así, que realmente esta persona necesita de nuestro amor, necesita de nuestra misericordia para poder perdonarle este acto, porque no se lo perdonamos. De hecho, te puedo hablar por mi experiencia. De la muerte de mi hermano han pasado 8 años y muchas veces, unos años atrás, yo escuchaba a mi madre referirse de manera despectiva de él. No, porque él no debió hacer eso, él debió pensar en mí. No, ni siquiera puede pensar en él. Por eso es que necesita la ayuda. Entonces, es lo primero que hacemos con la familia, sensibilizamos con relación al tema y también les damos acompañamiento, porque no es fácil, no es sano. Hay muchos sentimientos encontrados, hay muchas sensaciones ahí explosivas. Entonces, lo que hacemos es que también intervenimos a la familia con el equipo de médicos. Okay. Es un trabajo en equipo que se va realizando. No, es claro, tiene que darse pues esa condición de ese servicio multidisciplinario. Porque entran en juego tantos detalles importantes que a la larga pues en cada espacio tiene su función y que es determinante para que la gente pueda dotarse de todas esas posibilidades. Y sobre todo por las repercusiones que también un acto suicida o la consumación de un suicidio puede tener en las familias, como tú mencionabas, a nivel generacional. Nosotros trabajamos con todo esto para que las personas sanen. Y a través del reconocimiento de esta situación, pues podemos evitar que en el futuro un nuevo familiar también pueda cometer el hecho. Yo creo que hablar de este tema de verdad me parece muy interesante, porque yo sé que en muchas familias hay estos escenarios y que la gente a veces no encuentra qué hacer ni dónde ir. Así es. Y tener un paciente psiquiátrico con estas características es un trabajo costoso, es pues una asistencia muy costosa que se tiene que implementar cuando uno no tiene ni cuenta con centros como la Fundación para poder ser asistido. O sea que yo creo que conocer un poco de todo esto, acercarse y sobre todo darle la importancia que amerita pues una situación como esta en el seno de la familia es muy importante. ¿Qué podemos decirle a tantas familias que probablemente en este momento están tomando conciencia y están viendo que verdaderamente tienen una situación importante en casa, pero que todavía no toman la iniciativa para hacer? Lo primero y más importante es que no están solos. Nosotros contamos con un equipo de profesionales que nos encantaría asistir, no importa en el punto del país en que te encuentres. De hecho, nosotros hemos atendido urgencias en Barahona, en La Romana, en Santiago. Tenemos muchos pacientes que se acercan aquí a nuestro centro, aquí en Santo Domingo, y nosotros estamos en la mayor de las disposiciones para apoyar a cualquier familia que esté pasando por una situación semejante a esta, que haya tenido una pérdida de un familiar por suicidio o porque ve un comportamiento diferente, no necesariamente
que tienes que ser una de esas familias. Ojalá que no, sino que puedas darte cuenta mucho antes de que esto pueda darse, ya sea un comportamiento diferente en el niño, porque atendemos toda la familia. Todas las situaciones que se dan dentro de la familia, nosotros las atendemos allí a nivel mental. En diferentes etapas. Desde niños hasta personas adultas, porque nosotros queremos personas mentalmente sanas. Creemos que esto es lo que nos va a llevar a nosotros realmente prevenir un comportamiento suicida o la consumación de un suicidio si primero tenemos familias sanas. Y es lo que queremos. Si tú estás pasando por una situación o ves un comportamiento diferente en uno de los miembros de tu familia, no te quedes callado, no lo anules, no lo critiques, no le digas ese es un haragán que no se quiere parar de ahí, ese es no quiere bañarse, no quiere afeitarse. Algo pasa con esta persona. Acércate, pregúntale, y si te dice que internamente la está pasando mal, que todo lo que ve para él es sin esperanza, acércate a nosotros, que te podemos ayudar. Bueno, yo creo que es bien importante que las familias puedan tomar en cuenta todo esto, porque lamentablemente estas situaciones de suicidio son una realidad. Y no hay familias seleccionadas, esto puede pasar en cualquier extracto social. Así es. Bueno, pues agradecemos a Pilar por darnos la oportunidad de dar a conocer este trabajo tan importante y tan necesario, y ojalá que sean cada vez más las familias que puedan ponerse en conexión con esta ayuda que pueden ellos dar a través de la Fundación Ángeles de la Guarda, porque definitivamente hay almas que salvar, ¿verdad? Hay almas que proteger, y es lo más importante. La depresión y la determinación de un suicidio es algo que verdaderamente nos conecta con el dolor y sobre todo con el abandono de una persona, de lo poco que le importa su vida. Cuando tú llegas a un extremo así, entonces sí podemos ver con ojos de misericordia el dolor y el sufrimiento en carne propia que puede estar viviendo una persona que esté inmersa en esta situación. Conozco que son muchos los casos, y ojalá que de verdad la gente tome esto muy en serio, porque son tanto los jóvenes y tantas las personas que hoy están rendidas ante el suicidio, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Así es que gracias por mover esta cuerda sensible no solo de nosotros, sino también de tantas familias que conectan con nosotros en este programa, y que ojalá que de verdad busquen la ayuda que necesitan para salvar los miembros de su familia. Así que muchas gracias. Nosotros seguimos con más. Usted no se mueva, que luego de la pausa vamos con los deportes. Me llama Constitución. La Constitución o Carta Magna es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites de las relaciones entre los poderes del Estado, estableciendo así una base para su gobierno, además de garantizar al pueblo ciertos derechos. El 6 de noviembre de cada año, la República Dominicana celebra el Día de la Constitución, ya que en el mismo año la República Dominicana se declaró una nación independiente el 27 de febrero. Fue promulgada en el Congreso de la República Dominicana, reunido extraordinariamente el 6 de noviembre del 1844, la primera Constitución de la República Dominicana. Este programa no se termina hasta que no dan las 4. Tras la pausa llega la llamada deportiva. Domingo Familiar.